todos les llama la atención. Pero ahora, a ver, ¿cuál es el impacto que puede tener estos actos de corrupción? Bueno, ese es el tema que vamos a abordar y para ello hemos invitado al licenciado José Luis Suárez, analista político, vamos a conocer cuál es la lectura que da justamente lo que acabo de mencionar. Pero, licenciado, muy buenos días, un gusto tenerlo acá en la revista. Gracias por el espacio, por la oportunidad de poder compartir estos minutos acerca de la coyuntura nacional y en este caso lo que ha estado en boga en las redes sociales, en los medios de comunicación, que es el caso de corrupción que se ha detectado y que está en investigación en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y que tiene preso ya al ex viceministro de Medio Ambiente y Agua, que lamentablemente era representante de nuestro departamento. Y también el tema del caso de Migraciones Cobija. Y justamente le comento que hace instantes estamos con el diputado Sergio Maniguari actualizando esta información. Pero bueno, a ver, esto tiene un impacto, obviamente, ¿no? Pero ¿cuál es la visión, cuál es la lectura que se puede dar a todo esto? Mire, si hacemos un antecedente, si me permite, para que la sociedad conozca. El tema de la corrupción no es algo que se haya dado, por ejemplo, en el siglo XX, en el siglo XXI, ¿no? Ya hay historia de corrupción, por ejemplo, en Grecia, en Roma. Entonces, desde ahí viene la corrupción. De hecho, el propio Platón ya hablaba de corrupción en alguno de su libro. Si ponemos algunos ejemplos, por ejemplo, en Roma, en la época de los emperadores también se daba esto, en la senaturía se daba ya la situación. Exactamente, ya había justamente negociado, ¿no? Había obviamente el emperador, había la Cámara de Senadores, y en el ámbito político ya habían esos negociados, como hay ahora, ¿no? Que se negocia, se pacta para aprobar. El tiempo que estamos hablando, exacto, ¿no? Estamos hablando de más de 2000 años atrás, 1500 años atrás. Entonces, otra forma de corrupción era en esa época de que, por ejemplo, los que viajaban en navío y fingían de que ese navío había naufragado, y había una norma que estipulaba que las personas que naufragaban en navío podían ser resarcidas por el imperio, por el Estado en esa época. Y entonces era uno de los delitos de corrupción más comunes en esa época, ¿no? Y el negociado, como decía, en el Parlamento, en esa también, ¿no? Que había esto, ¿no? Estas coimas, ¿no? Ya se manejaba, como ¿no? en la época del acuerdo patriótico, la megacoalición, de los famosos maletines negros que llamaban. Entonces algo así había en esa época, en la época griega, en la época romana. Entonces eso se ha venido dando paulatinamente, ¿no? A lo largo de la historia. Estamos en el siglo XXI y lamentablemente seguimos con esas prácticas. Sí, ¿no? Si uno ingresa en la línea de tiempo, por ejemplo, esta situación se da. ¿No? Y esto se da, es muy difícil a veces de entender, pero lo que pasa es que los seres humanos somos corruptibles. Todos tenemos un precio, lamentablemente, ¿no? Y si nosotros no tenemos... Hay una explicación lógica a este tema, porque los psicólogos, aquí es su campo, obviamente, ¿no? Y eso es lo que está diciendo, me imagino que debe tener una explicación. Mire, mucho depende por cómo han inculcado los valores en su hogar. A veces hay un montón de tesis de cómo vamos a solucionar la corrupción en el Estado, creando normas, acá hay ministerio de transparencia, etcétera, etcétera, pero eso no funciona, ¿no? La raíz de todo problema de corrupción está en la familia. Desde ahí es donde se enseña valores. Se necesita formar una sociedad con valores, lamentablemente. Ahora ya no hay... La familia es el núcleo prácticamente de la sociedad, ¿no? Por eso en la vida cristiana la familia es lo más importante, ¿no? En el mundo secular en que vivimos nosotros también, no por eso, por ejemplo, Aristóteles escribió El origen de la familia y de la sociedad. O sea, la familia es el núcleo de la sociedad. Sin familia no hay sociedad, y entonces
de ahí es donde que hay que atacar, ¿no? Ya una persona que no ha sido formada dentro con valores, con axiomas, es muy difícil. Es como un árbol, ¿no? Si exactamente. El árbol chueco, exactamente. Y peor si usted ya llega a un puesto de posición donde todos quieren sacarle algo, quieren sacarle provecho, porque es así lamentablemente en el ámbito político. Usted ejerce un cargo y todo el mundo quiere aprovecharse de eso, su entorno, su familia, empresa, ¿no? Entonces, normalmente, por más que una persona, una autoridad esté en sus cabales, pues, pero a veces se deja llevar por la tentación, ¿no? El hecho de tener poder, porque exacto, es normal que, digamos, usted licita en una institución algunos proyectos y no falta, pues ya las empresas también están acostumbradas a eso, ¿no? Aquí, mire, te doy el diezmo. El diezmo, ahora ya es el 20%, algunos dicen inclusive el 30% en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Entonces, ahí empieza el problema. Y otra cosa que no es problema político o de un color político, es un problema social, o sea, la corrupción es de un lado y de otro, ¿no? Claro, porque esto inclusive en las mismas instituciones, déjeme decirle eso, ¿no es cierto? Porque a veces uno va y dice, no, pero si vas allá y le das algo, te lo hace rápido. O sea, son situaciones que, no sé si usted comparte lo que estoy diciendo. Correcto, eso lo vemos en el día a día. Lamentablemente, vivimos en una sociedad de que tratamos de esconder, ¿no? De esconder todo lo malo que se hace, lamentablemente. Ya vivimos en una sociedad donde decir la verdad ya está mal visto, ¿no? Pues si usted dice la verdad o hace algunas denuncias, no, ya este es un problemático, ¿no? Etcétera, etcétera, ya comienzan a mirarlo mal, a cuestionarlo, ¿no? A mirar su mismo entorno. Entonces, por ahí pasa. Entonces mucha gente ya a veces prefiere callarse y no... Por renunciar. Exacto. Renunciar a la verdad para evitarse problemas, lamentablemente. Y el tema de la corrupción, decía Maquiavelo, por ejemplo, el que escribió El Príncipe, decía, hay dos tipos de corrupción. Una que es la corrupción del príncipe, es decir, de la persona que ejerce el poder, en este caso lo que están en el ámbito del poder ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera, etcétera. Y la otra corrupción es la del pueblo. ¿Y cuál es la corrupción del pueblo? Mantenerse al margen de la política y no cuestionar, digamos, a los que ejercen el poder, ya sea oficialista, de oposición, ¿no? Pero si usted tiene un cargo de poder, o sea, la sociedad está obligada a cuestionar lo malo, porque ellos son sus representantes, representan a la sociedad. Entonces, si yo cometo acto de corrupción como una autoridad, obviamente eso va a afectar y repercutir en la sociedad. Entonces ese es más o menos el círculo que se mueve en el ámbito, si vamos a hablar netamente del ámbito de la corrupción. Ahora ya entremos, el impacto. Mire, anoche me quedé hasta la 1 buscando, ¿no? Y bueno, ahora la inteligencia artificial. La IA. Mire, ahí yo he estado investigando y con la ayuda de la inteligencia artificial ya le da unos parámetros de cuál es el impacto de... ¿Usted hizo la pregunta? Exacto, sí, no sé si está preparado ahí su... Ya, de todas maneras, pero ¿qué es lo que decía justamente la inteligencia artificial respecto a ese tema? Dice, si me permite, la corrupción en Bolivia tiene un impacto negativo en la sociedad y en la economía del país. Aquí se presentan algunos de los efectos de la corrupción en Bolivia según los resultados de la búsqueda. ¿Cuáles son esos impactos? Pérdida de legitimidad y desgaste del gobierno. Eso sería uno de los impactos. Descrédito de todo el sistema político sin distinción, que es lo que yo le venía hablando. No con los colores. Exactamente. Corroe la capacidad del Estado y afecta la gestión pública. Ahí está, ¿no? Exactamente. Ahí está. ¿No? La corrupción sigue manifestándose en los diversos sectores de la sociedad judicial, por ejemplo, aduanas, impuestos, en las entidades, en la policía, etcétera. Otro de los impactos es que la percepción de los ciudadanos de la corrupción en el sector público ha empeorado en los últimos 5 años. ¿no? Y también otro de los impactos es que Bolivia ha tenido una puntuación baja en el índice de percepción de la corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional.
Y culmina diciendo, en general, la corrupción tiene un impacto negativo en el desarrollo económico y social del país. Entonces, ¿cuál sería como conclusión? No, impacto negativo en lo económico y lo social. Además, afecta la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, que es lo que vivimos exactamente, y en el sistema político en general. Y más abajo, si nosotros podemos pinchar en la inteligencia artificial, ¿no? Algunos ejemplos de casos de corrupción en Bolivia, por ejemplo, ahí no va a salir. En primer lugar, como ejemplo, el arresto del ministro de Medio Ambiente acusado de recibir 27 millones de dólares en soborno. Imagínese. ¿No? También, si usted puede pinchar los 50 casos de corrupción más importantes durante el gobierno de facto de Yanine Áñez, y ahí uno pincha en ese enlace y ahí le va a salir los 50. ¿No? Otro es el millonario caso de corrupción que involucra a exministros parlamentarios y dirigentes del partido de Evo Morales, ¿no? Y así va relatando los casos de corrupción que se ha dado en los últimos 18 años, incluyendo el gobierno de Yanine Áñez, Evo Morales, etcétera, etcétera. Entonces, toda corrupción tiene impacto, para concluir, ¿no?, negativo en la economía, en la sociedad, en el día a día, en la visión que tiene el ciudadano de sus autoridades, la credibilidad, ¿no? Yo etcétera. En estos momentos todo es cuestión, exacto, ¿no? Y también he estado viendo, ¿no?, por ejemplo, la corrupción es en todos niveles, ¿no? Legislativo, ejecutivo, judicial ni se diga. Ese es otro tema que hay que hablarlo, simplemente, que me disculpen los operadores de justicia, pero pucha, ni se diga el tema judicial. Entonces, para que vea cómo es tan amplio, ¿no? Está en su peor momento. Exacto. Yo le aseguro que usted pincha en una entidad pública y algún antecedente o caso de corrupción se ha dado. Claro, ejemplo, migración acá que se ha dado. Lo último, ¿no? Lo último, exacto. Y si se siguen investigando, bueno, otros casos van a empezar a salir a la luz. Entonces, como le digo, el tema de la corrupción no simplemente pasa por pertenecer a un partido político o a un color político, sino que es un tema generalizado y que tenemos que hacernos una mea culpa a la sociedad. Tenemos que empezar. Básicamente está siendo parte. Exacto, tenemos que empezar a generar valores en nuestra sociedad. Algo que se ha perdido completamente. Ya, ahorita, mire, un claro ejemplo. Ni la inteligencia artificial ha podido retractar el tema de valores. Se ha desaparecido de los colegios, de las universidades, no hay en el plan en el plan de una carrera, digamos, ¿no? O en el plan, la currícula educativa, no hay. O sea, hemos perdido eso, hemos perdido esa esencia, ¿no? Y entonces tenemos que volver a rescatar aquellos valores que no han dejado nuestros tendría que ser el comienzo para tratar de revertir la situación de la corrupción. Y es a largo plazo. Estamos hablando de formar ahora desde kinder hasta que salgan al colegio, lleguen a la universidad y estas personas van a llegar a autoridades y vamos a paliar de alguna manera el tema de la corrupción, ¿no? Sí, tenemos autoridades que están más formadas en el ámbito de los valores axiológicos en nuestra vida. Si no podemos inventar, y lo otro sería irnos al extremo, hacerlo de China, ver un acto de corrupción y a la horca. Ese entonces, es bien drástica la situación. O generamos valores o a la horca, ¿no? Así de drástico, para que la sociedad empiece a verdaderamente como tener... se dice, ¿no? Si dentro de la fruta hay la manzana podrida, bueno, exactamente, hay que sacarla. Entonces, esos son los caminos, no hay más, ¿no? O generamos o comenzamos a formar una nueva generación de ciudadanos con valores, o nos vamos al extremo, como le digo, ¿no? Que en los países asiáticos, ¿no? Normalmente son estrictos, ¿no? Los países árabes en algunas cosas son estrictos, tema de narcotráfico, corrupción, violación, son estrictos, ¿no? La infidelidad inclusive. Infidelidad, exacto. No me quiero meter con el tema de género, por ejemplo. Entonces son radicales en ese sentido, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, lamentablemente, Europa, Estados Unidos, considero, yo a veces soy crítico, y que me perdonen los de derechos humanos, pero hemos tergiversado el tema de derechos humanos, ¿no? Agarramos los de derechos humanos para aprovecharnos y cometer atrocidades. ¿Qué hace un delincuente? Tengo derecho. Y hemos creado una sociedad, don Ronald,
que lamentablemente está primero pensando en sus derechos que en sus obligaciones. Y aquí tiene que ser a la inversa. Nosotros tenemos que ser una sociedad que cumple con sus obligaciones y automáticamente nuestros derechos, ¿no? Son exacto, correcto. A los delincuentes que la policía detiene, más tarde demora en entrar que en salir, porque definitivamente las leyes permiten muchas cosas que cuestionamos todos, obviamente, ¿no? Y eso es recurrente el tema y no hay cuando acabe. Yo creo que pasa por ahí también el tema, ¿no? Correcto. Sin duda, no. Mire, esto uno lo viene analizando desde hace tiempo, ¿no? Desde lo secular, desde lo espiritual. Somos una sociedad que no hemos olvidado de lo espiritual, ¿no? No tenemos un equilibrio. Pedrastía, ¿no? También, exacto, que hoy por hoy está golpeando duramente, ¿no? Exacto. Imagínense entonces, y es una sociedad que supuestamente hemos evolucionado, ¿no? Pero estamos evolucionando para mal, lamentablemente. Bueno, definitivamente es un tema amplio ¿no? El tiempo es limitado en televisión, pero yo agradecido de sobremanera el hecho que nos haya visitado y haber dado una lectura a lo que significa el tema de la corrupción. ¿Algo más que desea agregar o tal vez un mensaje? Bueno, simplemente agradecerle el espacio y bueno, empecemos, ¿no? Yo siempre me he dado a la tarea, creo, y a la misión, y si me abren los espacios lo voy a hacer siempre, ¿no? Comencemos a crear otra nueva sociedad, ¿no? Gente con valores desde nuestros hogares. Tenemos que empezar ahora, porque si no, nos vamos a perder en el camino, lamentablemente. Así que muchas gracias, Ronald, por el espacio y por abrirme siempre el espacio para poder analizar estos temas que son muy importantes y de coyuntura. Muchas gracias, un saludo y bendiciones a toda la población que nos ve. Que tenga una excelente jornada. Muchas gracias. Amigos, nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. La